Buenas tardes, mi nombre es Alicia de la Canal y vamos a tratar esta tarde sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agradezco a las autoridades del CUMA por permitirme compartir esta tarde con ustedes. Esta es una enfermedad que es altamente prevalente, de un pronóstico grave si no la detectamos en estadios tempranos, deteriora la calidad de vida, está subdiagnosticada, como veremos después hasta en estudios efectuados en países europeos, y que no está tratada. Es una enfermedad donde los médicos de atención primaria tienen mucho que ver en la detección en los estadios tempranos, porque después cuando ya los vemos los neumonólogos lo que podemos hacer es disminuir la exacerbación, mejorar algunos síntomas, pero ya normalmente la patología llegó a su deterioro mayor. Entonces vamos a empezar por la, descripción de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la limitación al flujo aéreo, que no es completamente reversible. Esta modificación que está puesta en amarillito es la modificación que hizo el GOL en el año 2006. La limitación al flujo es usualmente progresiva y se va a asociar a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a las partículas o a los gases nocivos. Cada vez se sabe más que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria, no solamente en la parte pulmonar, sino a nivel de músculos periféricos y que toma órganos también a nivel periférico. Entonces, características importantes: limitación al flujo, no completamente reversible, es habitualmente progresiva a pesar de que hagamos los tratamientos, y de naturaleza inflamatoria. ¿Quién están incluidos dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Dos grandes enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. Algunos pacientes con asma crónico que llegan a tener broncoespasmo persistente, ese grupo de enfermos también ingresa dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No el asmático habitual, sino el asmático crónico, en donde siempre está con un cuadro de obstrucción bronquial que no tiene reversibilidad. No entran acá la fibrosis, no entran las bronquiectasias, porque a veces colocamos en el mismo paquete a todos los pacientes. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fundamentalmente bronquitis y enfisema. ¿Y cuándo hablamos de bronquitis? Cuando es el paciente que tiene tos y expectoración durante 3 meses, durante 2 años consecutivos. Es decir, yo agarro 2 años consecutivos, tiene a lo mejor 15 días en febrero, unos 10 días en julio, otros 15 días en agosto. Todo lo que yo sumo durante 2 años tiene que cumplir 3 meses de tener tos y expectoración. El enfisema en realidad es una alteración anatomopatológica, que obviamente nosotros no le vamos a hacer una biopsia por el paciente para hacer el diagnóstico de enfisema. Va a haber algunos elementos que vamos a tratar hoy que nos acercan al diagnóstico. Entonces, es una alteración anatómica que está caracterizada por el agrandamiento anormal de los espacios aéreos más allá del bronquiolo terminal. Es decir, que es una enfermedad del bronquiolo distal, va a generar un engrosamiento en el bronquiolo distal. Estos son para que veamos las múltiples caras del EPOC, que es una foto de Carvelli que dio vuelta al mundo, en donde vamos a tener aquí en este lado derecho es un paciente que tiene un EPOC, pero tiene por déficit de alfa-1 antitripsina. Fíjense que tiene un tórax casi normal. El paciente del medio es un paciente también EPOC, pero es un paciente que es enfisematoso. Y el paciente del lado izquierdo es un paciente que es bronquial crónico y que es un gordito. Es decir, son los distintos fenotipos y las múltiples caras que va a tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como decíamos que es una enfermedad que tiene una gran morbimortalidad, en Estados Unidos la prevalencia es de 14 millones de bronquitis crónica y 2 millones de pacientes con enfisema. Y es la 4ª causa de muerte. Es la única de las enfermedades crónicas que su incidencia se encuentra en aumento. ¿Por qué? Porque con todos los
digamos, tratamientos preventivos. Por ejemplo, fijémonos cómo ha bajado la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares y otras causas de muerte, pero fíjense en la EPOC. La EPOC sigue en aumento su producción y tenemos que hacer algo, Es decir, y ese algo tiene que ver con el cese del cigarrillo, y los médicos de atención primaria tienen mucho que ayudar en todo esto. Se calcula que en el año 2020 va a ser la segunda causa de muerte. Fíjense, aparte no solamente la morbimortalidad, sino los gastos que genera los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son gastos directos e indirectos. En Estados Unidos se han hecho un costo que se gastan 23.900 millones de dólares. Y Medicare, que es un sistema como de ayuda médica, y si el paciente es un EPOC, gasta 8.400 dólares, y si no es EPOC, 3.500 dólares. Fíjense la diferencia. Después, si ese paciente permanece internado, fíjense, entre 3.600 y 5.500 dólares se gastan en Estados Unidos. Y la última cifra, que es de San, es un médico argentino, y que ha calculado que los pacientes tienen un promedio de 15 días de internación con un costo de 2.451 dólares. Así que fíjense la incidencia, también el gasto que demora en esta enfermedad. Digamos, estudio IBERPOC, que es un estudio español, tomaron 7 regiones de España y fijaron cuál era la prevalencia de la enfermedad y aparte cuáles enfermos estaban tratados y qué tipos de tratamientos recibían. Y se llegó a la conclusión que la prevalencia fue del 9.1%. El 78% no estaba diagnosticado. Y 1 de cada 5 que estaba diagnosticado recibía algún tratamiento. Y no recibían tratamiento, fíjense que llamativo, ¿no? El 50% tenía un EPOC severo y no estaba tratado. El 88% tenía un EPOC moderado y no tenía tratamiento. Y el 90%, casi el 100% de los leves, tampoco tenía ningún tipo de tratamiento. Este es otro estudio en donde mostró que si nosotros nos manejamos por lo que siente el paciente, lo que puede referirle al médico si tiene su disnea, o flemas, y relacionando con la espirometría, que es el color celeste, es decir, fíjense en la diferencia del subdiagnóstico. Es decir, los pacientes, el verdecito era el que hacía el diagnóstico de tener alguna patología respiratoria o su médico tratante, y el celeste es cuando le efectuaban una espirometría. La diferencia que existe en hacerle a los pacientes fumadores, especialmente más de 40 años, un funcional respiratorio. Entonces, ¿qué predispone a esta enfermedad? Fundamentalmente, el 90% les diría que es el tabaquismo, pero hay algunas exposiciones ocupacionales o contaminación ambiental, por ejemplo, la gente que calefacciona con humo, el humo de leña, con la leña, genera también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones respiratorias en la niñez, el que tenga una hiperreactividad bronquial persistente. Estos son los pacientes que cuando uno le hace un funcional respiratorio y es un EPOC y le coloca un broncodilatador, tiene respuesta al broncodilatador. Existen alrededor del 12% de pacientes que van a responder EPOC con broncodilatador en la prueba de la espirometría. Y el déficit de alfa-1 antitripsina es el 1% de los enfermos, que cuando más lo vamos a sospechar cuando son pacientes jóvenes y cuando tienen enfisemas en las bases. Es decir, eso es lo que más uno va a sospechar que va a tener por déficit de alfa-1 antitripsina. El EPOC, entonces decíamos, la causa predisponente mayor es el hábito de fumar, en donde se producen alrededor de 4.000 sustancias, aparte de lo que conocemos con la nicotina, los hidrocarburos, el monóxido de carbono. ¿Cuándo comienza el hábito de fumar? Si bien se conoce ya desde la antigüedad que los orientales hacían cigarrillos y utilizaban el tabaco y notaban que cuando inhalaban esta sustancia no podían dejar de inhalarla, en realidad la epidemia del cigarrillo viene
época del siglo XX. Los hombres empiezan a fumar en la Primera Guerra Mundial, es decir, se llevan a los lugares de donde estaban combatiendo cigarrillos como una parte de estimulante. Lo lleva la Cruz Roja sin saber exactamente qué es lo que iba a producir en el futuro. Y las mujeres comienzan a fumar o tener una epidemia de cigarrillo en la Segunda Guerra Mundial. Algo que es muy importante tener en cuenta, fíjense la proporción de adolescentes que fuman entre 10 y 12 años, un 4%. Esto es en nuestro país, estas cifras que son sacadas. Y entre los 13 y 14 años, el 15% de los jóvenes ya fuman. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Qué produce? Produce una reducción del número y el calibre de los bronquios como consecuencia de este proceso inflamatorio que comentábamos. Este proceso inflamatorio también produce el colapso expiratorio de las vías aéreas con pérdida de este soporte elástico y destrucción de las paredes alveolares, que ahora vamos a ver cómo funciona. El humo del cigarrillo irrita la mucosa bronquial. Un elemento que se acerca rápidamente en las primeras horas de ese proceso inflamatorio es el neutrófilo. Es decir, en los pacientes con EPOC, uno si hace un lavado alveolar o hace un esputo inducido, lo que vamos a encontrar son neutrófilos, a diferencia del asma, que vamos a encontrar eosinófilos. Entonces, el neutrófilo es la célula que dispara la lesión inflamatoria produciendo una necrosis primaria. Puede tener dos vías, es decir, uno hacer la necrosis, entonces se destruye la pared del neutrófilo, es captado por el macrófago y el macrófago va a liberar interleuquinas, que es muy importante, la interleuquina 8, la 6, la 4 y el factor de necrosis tumoral alfa, que ahora se empieza a, digamos, si bien se hace a nivel digamos, de investigación, se pueden empezar a dosar a nivel de sangre y a nivel del esputo. Y se está encontrando que el aumento de la interleuquina 6 y la 8 tiene que ver en los cuadros de exacerbación. Quiere decir como que existiera en ese momento un proceso inflamatorio mucho mayor. Pero el neutrófilo también puede generar apoptosis, es decir, se une al macrófago no destruyendo su membrana, al no destruirla no libera las interleuquinas, entonces no hay liberación de los agentes proinflamatorios y libera sustancias que son reparadoras. Esto es un poquito para que veamos, bueno, este es el alveolo, ¿no es cierto? Entonces el humo va a estimular, inflamar las células epiteliales, se estimulan la migración del neutrófilo. El neutrófilo produce interleuquinas, 8, la 4, la 6 y citoquinas. Entonces, estos traspasan la barrera, digamos, hemática y estas sustancias van a ir a estimular en el hígado proteínas, que estas van a estimular y van a producir lesiones vasculares. Estas citoquinas que produce ese estímulo del neutrófilo produce el factor de necrosis tumoral alfa que también van a dar lesiones a nivel vascular y lo mismo van a hacer a nivel de la médula ósea. Entonces veamos que hay tantos procesos inflamatorios a nivel de pulmón como a nivel sistémico y recuerden esto también en todos los músculos periféricos. Se han demostrado atrofias musculares periféricas en pacientes que no recibieron tratamiento corticoideo, que uno podría pensar que tenían una miopatía, por eso tenía esa atrofia muscular, sino que solamente la producción de estas sustancias de interleuquinas daría proceso también inflamatorio en los músculos periféricos. Entonces, nosotros podemos encontrar estas interleuquinas, como les decía, en sangre, en esputo y en las exacerbaciones. Se sabe, digamos, hasta ahora que la intensidad de la inflamación sistémica está directamente proporcional a la gravedad
de la enfermedad. Cuanto más inflamación tengo, más lesión voy a tener en la parte pulmonar. Se ha visto que también las infecciones son un estímulo para esta inflamación, por eso se piensa que en las exacerbaciones vamos a tener en el esputo o en sangre aumentos de las interleuquinas 6 y 8. Y esto está todavía a nivel de investigación. También el cigarrillo hace dos cosas. Aumenta la elastasa, es decir, saben que el pulmón tiene elastina. Y entonces al aumentar la elastasa van a romper la elastina alveolar con la producción del enfisema. Y otra cosa que hace el cigarrillo, deprime la antielastasa, es decir, la defensa que tenemos de proteger al tejido alveolar y también produce la destrucción del alvéolo. Entonces la inflamación vamos a tener en dos lugares muy importantes: pequeña vía aérea, con la inflamación de la vía aérea y la remodelación, y la inflamación del parénquima pulmonar con la destrucción, y todo esto que nos lleva a limitación al flujo aéreo. Esta limitación del flujo aéreo que va a ser fundamental cuando la midamos con la espirometría. Fíjense, estas son anatomías patológicas en donde muestra todo el epitelio engrosado, con las remodelaciones también dejan una hiperplasia. Vemos acá también el bronquiolo con parte de enfisema, el bronquiolo engrosado. Esto es lo que produce después el colapso en las vías aéreas periféricas, y esto es la total destrucción de ese parénquima con la aparición del enfisema. Entonces el EPOC puede dar alteraciones sistémicas, puede dar caquexia, atrofia de los músculos esqueléticos, osteoporosis, depresión, anemia. Recuerden que siempre esperamos que el paciente EPOC va a tener poliglobulia, pero el paciente que está EPOC, que tiene anemia y que no tiene ninguna otra causa de pérdida o de sangrado, es un elemento de mal pronóstico que tenga anemia y tiene aumento del riesgo cardiovascular. La clínica, lo que estuvimos hablando antes, tos y expectoración me va a guiar más a tener una bronquitis crónica. La disnea la tienen tanto bronquitis crónica, pero es más frecuentemente en el enfisema, y en las dos signos de obstrucción bronquial, que cuando los vamos a revisar va a tener roncus, sibilancia o extractores canaliculares. Entonces, lo que hablábamos, esta EPOC, que genera la limitación al flujo aéreo. ¿Cómo mido la limitación al flujo aéreo? Con una espirometría. En estos pacientes es fundamental de hacer una espirometría. Todo paciente que tenga más de 40 años y que es fumador, aunque no tenga tos y secreciones, tenemos que pedirlos un funcionar respiratorio. ¿Para qué sirve la espirometría? Sirve para la detección de la enfermedad respiratoria y de llegar a un diagnóstico definitivo cuando todavía no tengo a lo mejor hallazgos clínicos muy manifiestos ni radiológicos. Vamos a ver que después no todos los pacientes EPOC van a tener siempre atrapamiento aéreo en una placa de tórax que yo le haga. ¿Y qué voy a tener que fijarme en ese funcionar respiratorio? Tengo que fijarme en la obstrucción al flujo aéreo, lo que es el índice de tifenó, B1 sobre capacidad vital, que tenga una cifra de menos del 70%. Después me voy a fijar en el volumen expiratorio forzado en un segundo, que va a tener que tener menos del 80%, y ya en una situación más sofisticada puedo pedirle la capacidad pulmonar total, que va a estar aumentada, el volumen residual aumentado por este atrapamiento de aire que decíamos genera inflamación, atrapamiento y queda aire retenido por detrás del bronquiolo terminal. Y puedo medirle la DLCO, la difusión de monóxido de carbono, que va a estar disminuida, porque si tengo la membrana alveolo-capilar destruida, voy a tener menos superficie en hacer el intercambio alveolo-capilar. Pero fundamentalmente, una espirometría simple, una cosa sencilla, donde le vamos a medir el tifenó y el BSU-1. El mejor predictor de mortalidad y morbilidad, el BSU-1, especialmente después del broncodilatador. Vieron que hacemos espirometría pre y broncodilatador, el que más sirve es el post-broncodilatador. Esto era
digamos, como predictor, teniendo en cuenta hace alrededor de 2 o 3 años. El doctor Chelly, que trabaja en Boston, hizo una relación entre el funcionar respiratorio, la disnea, el test de la caminata y el Body Mass Index, que es un elemento todavía mucho más sensible para medir como predictor de mortalidad y morbilidad. En realidad, los neumonólogos veíamos que pacientes que tenían menos de 35% de B1, por ahí tenían sobrevidas más prolongadas de lo que se establecía a través del ATS, que tenían vidas o sobrevidas más cortitas. Con este nuevo índice establecido, que ahora también lo vamos a ver, es mucho más exacto lo que podamos calcular, y realmente no es muy complicado. En la historia natural de un paciente cualquiera que fuma, digamos, va a bajar el B1 de 40 a 90 mililitros por año. En los no fumadores, en los que no fuman nunca, también les baja el B1 entre 25 y 30 mililitros por año. Por eso verán ustedes que, si ya estuvieron hablando sobre la espirometría, se hacen cálculos sobre la edad, la altura y el peso del paciente, porque esto va variando la cantidad que tienen de cifras normales. Y la suspensión del hábito de fumar va a mejorar el pronóstico independiente de la edad. Entonces, este es un diafragma de Fletcher, que lo deben haber visto por ahí muchas veces, en donde, ahí está, en los pacientes que fuman, se ha calculado los años de sobrevida y el B1. Los pacientes que fuman, el B1 va bajando con el correr de los años. Los pacientes que no fuman tienen una caída por la edad, pero es mucho más suave. Y esta liñita en puntos es lo que sucede con los enfermos cuando dejan de fumar. Es decir, ni la caída es tan abrupta como en los pacientes que siguen fumando, ni llega a los niveles de que no ha fumado nunca. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica existen distintos tipos de cambios. Por eso es muy importante hacer una detección temprana, y la detección temprana nos permite, con el interrogatorio, saber si el paciente es fumador o si tiene tos, si tiene flemas, y especialmente con una espirometría. Los primeros cambios que vamos a tener son los cambios bioquímicos y celulares, los que hablamos antes, de las interleuquinas, el neutrófilo que aumenta, la inflamación. Las alteraciones fisiológicas es el segundo paso, empieza a bajar el B1. Ya después tenemos los signos clínicos y radiológicos, y después ya tenemos la evidencia anatomopatológica. Lo que hablábamos antes, la mortalidad en relación al B1, esto es lo que nos manejábamos antes que Chelly hiciera el BODE, que es una calibración por puntajes. La sobrevida entre 2 y 3 años era a los enfermos que tenían un B1 menos de 30%. Sobrevida a 5 años, los que tenían entre 30 y 42%. Y la sobrevida a los 10 años, los que tenían un B1 mayor del 50%. El tener una buena reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo, eso marca un pronóstico más favorable. Esto es lo que les comentaba, el BODE, que es por ahí lo más nuevito, como para tener en cuenta en los pacientes EPOC para saber su sobrevida. Se tiene en cuenta B1, la distancia de la caminata de los 6 minutos, la escala de disnea, el índice de la masa corporal. Tomaron muchos elementos, no solamente esto, tomaron elementos si eran hombres o mujeres, y qué grado de proteína tenía, qué albúmina, qué hematocrito, pero en realidad estos 4 fueron los elementos que fueron útiles para establecer esta puntuación. Así se establece, por ejemplo, que tiene punto 0 la persona que tiene un B1 más de 65%, que camina más de 350 metros, que tiene una disnea de 0,1 y un índice de masa corporal de más de 21. Puntaje de 1 es el que vamos a tener los pacientes B1 ya debajo de 65, entre 50 y 65, que caminan menos, entre 250 y 349 metros, que tienen una disnea clase 2 y un índice de masa corporal de menos de 21. El índice 3
ya tiene un B1 entre 36 y 49, distancia caminada 150 y 249, una disnea clase 3. Y el tipo 3 es el que nosotros veíamos que tenía esa sobrevida peor, ¿no es cierto?, a los 2 años, que es el que tiene menos de 35% de B1, que camina menos de 150 metros y que tiene una disnea de reposo, una disnea clase 4. Con este puntaje, entonces se estableció la mortalidad global al año. Así que si el paciente tiene entre 0 y 2 puntos, tiene una mortalidad del 20%. Si tiene entre 3 y 4, del 30%, entre 5 y 6 puntos el 40%, y entre 7 a 10 puntos es el 80%. Es decir, esto es mucho más fino de lo que veíamos, nada más lo que hablábamos antes, nada más que el B1. Por eso veíamos que algunos de nuestros enfermos que tenían B1 tenían sobrevida mayor a los 5 años, y en realidad era porque tenían o un body mass index mejor, o porque tenían mejor índice de la caminata de los 6 minutos, o tenían una disnea mucho más baja. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una clasificación en 4 estadios. Yo se lo dejé porque probablemente a lo mejor en los libros más antiguos o en algún artículo tienen el estadio 0. El estadio 0 desapareció en el último año, de acuerdo con las guías GOL, no lo tenemos. Empezamos directamente con el estadio 1, que va a estar relacionado, si el paciente, en todos van a tener que tener un tifenol por debajo del 70%. Pero en el estadio 1 va a tener un B1 que va a ser igual al 80%. El estadio 2 va a tener entre 50 y el 80% el B1. ¿Esto por qué es importante? Porque el tratamiento es diferente. Cada uno de estos estadios va a tener un tratamiento distinto. Entonces, 80% del B1 en el estadio 1, entre 50 y 80 el estadio 2. En los dos son con o sin síntomas. En el estadio 3 es el paciente que va a tener un B1 entre 30 y 50%, y el estadio 4 va a tener un B1 por debajo del 30%. Todos difenol por debajo del 70%. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, que hablamos de que hay una obstrucción al flujo aéreo cuando tiene un difenol por debajo del 70%. Fíjense que todo esto podemos hacerlo con una simple espirometría. ¿Qué estudios le voy a pedir a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Le voy a pedir un hemograma para ver si tiene tanto poliglobulia como la anemia que comentábamos antes. Puedo pedirle losaje de alfa-1 antitripsina, eso recuerden especialmente en la gente joven, en que tiene más enfisemas en las bases. Cultivo de esputo, lo voy a pedir cuando tengo una exacerbación. Vamos a ver después que los gérmenes más frecuentes son el neumococo, la moraxella catarralis y el Haemophilus influenza. Le voy a pedir una placa de tórax, le voy a pedir una espirometría. Hasta aquí sería lo básico que tenemos que pedir en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, si quiero saber si tiene mayor atrapamiento aéreo y cómo tiene su membrana alvéolo capilar, le puedo pedir los volúmenes pulmonares y la DLCO. Puedo pedirle un electrocardiograma. El ecocardiograma Doppler se lo voy a pedir cuando el paciente tenga algunos signos de insuficiencia cardíaca derecha. Voy a ver qué grado de presión tiene la arteria pulmonar. Tomografía computada no se pide de rutina. Se la voy a pedir cuando yo quiera hacer al paciente o una neumorreducción, o que quiera hacerle un trasplante, cuando voy a hacer algún tipo de maniobra, porque con la placa de tórax puedo ver el tipo de atrapamiento aéreo que puede tener ese paciente. Es decir, lo otro me va a aportar si es homogéneo o heterogéneo para ver si le voy a hacer una neumorreducción, por ejemplo, o para los trasplantados cuál es el pulmón más dañado, o si quiero ver si tiene una bulla. Pero si no, un EPOC común, obviamente no vemos ninguna placa alterada, no que sea una masa o un nódulo, algo agregado, eso es otra cosa. Pero para el estudio del EPOC no se le pide.
Gases en sangre. Gases en sangre se le van a pedir cuando tenga un BEP/1 por debajo de 50, o cuando le querramos colocar oxigenoterapia. El test de la caminata se lo vamos a pedir cuando el paciente tenga disnea a la movilización. Bueno, esto para que veamos una placa de tórax con un paciente con un atrapamiento aéreo, donde vemos, ¿dónde está la fichita? Acá, donde vemos los diafragmas aplanados, un gran pérdida de la vasculatura, esto todo lo que vemos así negrito, es decir, tiene un gran atrapamiento aéreo. Pero no nos quedemos solamente con la placa de frente, porque la placa de frente nos puede servir esas costillas horizontalizadas, los diafragmas bajos. La de perfil es muy útil porque nos pide ver esta distancia retroesternal cuando es más de 2 centímetros, habla de atrapamiento aéreo. Esto ya es grosera porque tiene mucho más, la puse para que fuera más categórica, pero a veces lo vemos más chiquito, pero cuando tiene un espacio retroesternal más de 2 centímetros, eso denota el atrapamiento aéreo. Otra de las cosas que vamos a fijarnos son los diafragmas que están aplanados y en algunos casos, en estos casos también un poquitito, tienden a poder ser invertidos, la concavidad se invierte. Y otro elemento es la imagen hiperclara retrocardíaca. Fíjense, con una placa de tórax y una espirometría uno puede posicionarse con el paciente. Esta hiperinsuflación que le vemos en la placa de tórax van a afectar en el paciente de acuerdo con el grado de hiperinsuflación, el grado de su severidad. Va a aumentar el trabajo respiratorio, coloca entonces los músculos respiratorios en una desventaja y contribuye a la situación de disnea, porque son pacientes que tienen atrapamiento de aire y entonces no pueden hacer un buen balance con su diafragma y esto aumenta más la disnea. El cultivo del esputo, como decíamos, lo más frecuente que vamos a encontrar es el Haemophilus influenza, que es importante que sepamos si es productor o no de beta-lactamasa, sobre todo por el tiempo que vamos a dejar el tratamiento antibiótico, que si es un hemófilo lo vamos a dejar entre 14 y 21 días, la presencia del neumococo es el 32% y la moraxella catarralis el 20%. Fíjense que acá no tenemos, salvo que esté sobreagregado, la presencia de pseudomonas, eso lo vemos más en los pacientes que tienen bronquiectasias, ¿está? Esto es para que vean una tomografía computada, el paciente cómo tiene destrucción de todo su parénquima, falta toda esta vascularización que acá tendríamos que tenerlo, destrucción de todo el parénquima. Y también es importante que lo vean, fíjense que es una destrucción homogénea. Esto es importante de tenerlo en cuenta porque si yo tengo un enfisema homogéneo, no lo voy a mandar a hacer una neumoreducción. Entonces, estas pequeñas cositas tenemos que saber porque a veces le damos por ahí la ilusión a un paciente a hacer algún tratamiento de tipo quirúrgico y en realidad el paciente después no reúne las condiciones para hacerlo. Esta es otra de las imágenes con otro cortecito, fíjense, que tiene una destrucción completa, pero es una destrucción homogénea. Esto se hace en inspiración y expiración, y esto se ve como tiene zonas de atrapamientos en estas zonas y destrucciones periféricas. Bueno, la medición de los gases en sangre, como dijimos, es en época avanzada, cuando tienen B1 menos del 50% o tienen signos de insuficiencia respiratoria o cardíaca. Las causas más frecuentes de estos pacientes son el fallo respiratorio agudo. A veces le buscamos la infección, le buscamos la embolia de pulmón, le buscamos si tiene insuficiencia cardíaca y el paciente no tiene nada agregado. Es el fallo primario de su órgano, ¿no es cierto?, por deterioro. Neumonías severas, la presencia de neumotoras, estos enfisemas o bullas a veces se rompen y genera un neumotórax y le genera su muerte. Arritmia cardíaca y no olvidemos la embolia de pulmón, que esto como son pacientes que tienen disnea en forma diaria, están en reposo, no se movilizan y tienen un episodio mayor de disnea y a veces los interpretamos como es un deterioro de su enfermedad de base
y el paciente lo que tiene es el agregado de una embolia pulmonar. Empezamos entonces, ya hablamos de qué se trata de la enfermedad, qué estudios le vamos a hacer, qué tratamiento tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para tomar en cuenta el tratamiento del EPOC vamos a tener en cuenta 4 elementos. Tenemos que evaluarlo y supervisar la enfermedad. Tenemos que disminuir los factores de riesgos. El tratamiento de la EPOC en forma estable y tener en cuenta el tratamiento de las exacerbaciones. ¿Para qué hacemos el tratamiento de la EPOC? Porque uno diría, usted contó antes de que cuando tiene la lesión no vuelve para atrás, y en realidad nosotros lo que vamos a actuar sobre los síntomas, sí, pero podemos hacer algo como es esto, disminuir la declinación de la función respiratoria, aliviar síntomas, disminuir las exacerbaciones, disminuir las internaciones, mejorar la calidad de vida, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar la expectativa de vida. Verán que acá en ningún caso estamos diciendo que estamos curando, ¿no es cierto?, la enfermedad, sino que estamos en una enfermedad crónica que tratamos de mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento de la EPOC? En realidad el único tratamiento que tenemos es este, es decir, que los pacientes dejen de fumar. Porque vuelvo a repetir, los broncodilatadores, los corticoides inhalatorios que vamos a hablar ahora, van a ayudar a mejorar sus síntomas, pero no a detener su enfermedad. Lo único que va a detener es que nosotros pongamos todo el entusiasmo en, cerciorarlos, educarlos sobre dejar el hábito de fumar. No solamente, si actualmente existen muchos grupos de autoayuda que se le puede mandar al paciente, que son muy beneficiosos, pero no solamente estos grupos, es muy importante, se ha demostrado que el médico tratante, en la insistencia de cada vez que viene el paciente a la consulta, advertirle de los efectos deleterios del cigarrillo y lo que puede llegar a tener en el futuro como enfermedad, todo esto que hemos visto, desde una cosa leve hasta tener una destrucción completa de su pulmón, es decir, ayuda muchísimo al enfermo que en algún momento a veces hace clic para dejar de fumar. Entonces, nunca dejemos, aunque uno diga, bueno, vaya al grupo de autoayuda, de estarle insistiendo y educando, que lleva estos 5 minutos, 7 minutos en el consultorio, que es muy, muy útil de hacerlo. Entonces, el mejor tratamiento es esto, que deje de fumar. El resto de lo que vamos a hablar va a ser para mejorar los síntomas. Entonces, es la forma más efectiva de mejorar la EPOC. Va a ayudar a mejorar la declinación de CB sub 1, como veíamos en el diafragma de Fleischer, y no hay que desalentarlos al paciente. Antes de dejar de fumar, van a realizar 3 o 4 intentos, no lo hacen de una sola vez. Fíjense, ninguna de las medicaciones existentes para el EPOC ha demostrado modificar la declinación de la función respiratoria. Esto está publicado en las guías del GOL. Nada demostró que, como el dejar de fumar, que declinara. El tratamiento va a ser siempre individual con cada paciente y debe ser controlado y ajustado. El tratamiento tiene relación con la severidad de los síntomas, por eso teníamos catalogado en el estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? De acuerdo con eso yo se lo voy a hacer el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento existe? Existen tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Los no farmacológicos son la educación. Es fundamental advertir sobre el riesgo del cigarrillo, la inhalación de sustancias tóxicas, saber, por ejemplo, también enseñarle el uso de los broncodilatadores, efectuar ejercicios físicos, la nutrición, si está muy gordito, hacerlo bajar, si el body mass index es muy alto, hacerlo bajar, si es muy delgado, lograr de que se alimente en mejores condiciones. Y el no farmacológico vamos a tomarlo, el que es sintomático crónico, el que le vamos a tratar siempre, que viene al consultorio, y cuando va a tener exacerbaciones agudas. La educación, lo que dijimos, asesoramiento para dejar de fumar, le vamos a contar en qué consiste en forma simple en su enfermedad,
la utilización de los medicamentos, también vamos a detener un poquito de tiempo, no decirle se coloca un aerosol 3 veces por día y el paciente encuentra con un aparato que no sabe cómo usarlo. Hemos tenido pacientes que han agitado, como dice el prospecto, pero no sacaron la tapita, por ejemplo, y decía esto no me es efectivo, y en realidad porque se estaba aplicándolo mal, o no respiran hondo antes de hacer su primera colocación. Entonces, esto es muy importante en los médicos, especialmente los de atención primaria, que son los que más van a ver este tipo de pacientes, de que les expliquen cómo se aplican los medicamentos, y la importancia de la vacunación, los programas de los ejercicios. Muchas veces nosotros tenemos pacientes con EPOC ya avanzado y que lo mandamos a hacer el programa de kinesiología y lo mira como diciendo, yo tengo fatiga y me manda a hacer ejercicios, es decir, ¿a dónde me manda? Y en realidad vienen fascinados después porque por ahí ya pueden caminar mejor, o pueden socializarse mejor, o pueden bañarse, ducharse. Si bien estos ejercicios no le van a modificar la funcionalidad, pero sí la calidad de vida. Entonces, y también que el paciente sepa cuáles son los signos de exacerbación. Decirle, cuando tiene aumento de la tos, de la flema, el color de la flema cambia o tiene fiebre, enseguida consulte. Bueno, el programa del cese de tabaquismo, están los grupos de apoyos, los programas con el paciente, lo que yo les decía de hablar con ellos, darles materiales de autoayuda, los reemplazos nicotínicos con chicles o parches, los antidepresivos como el bupropión. ¿Qué vamos a hacer en educación en cada uno de los puntos? Entre el estadio 1 y 3, en realidad le vamos a dar información sobre EPOC, cómo se usan los aerosoles, las estrategias en las exacerbaciones, los ejercicios para mejorar su disnea. Y en el estadio 4, la información sobre las complicaciones y la oxigenoterapia. La terapia de reemplazo nicotínico sabemos que reduce los síntomas de abstinencia. La dosificación se va a ajustar de acuerdo a la cantidad de cigarrillos que el paciente esté fumando. Los medios que contamos son los chicles y los parches. En nuestro país no existe todavía el enladador de spray, así para venta masiva. Los chicles y los parches sí los tenemos. Y ya muchas obras sociales los parches los reconocen, porque era otro de los problemas que teníamos, que eran caros y no estaban reconocidos. Y ahora la gran mayoría de las obras sociales o prepagas las consideran. El bupropión, ¿cómo vamos a hacer para dárselo? Quiero contarles de que todos estos programas se hacen con un arreglo con el enfermo, con un arreglo, digamos, de decir si tiene deseos de dejar de fumar, y si tiene deseos de dejar de fumar, se lo cita a la semana para ver cuánto pudo dejar o disminuir la cantidad de cigarrillos. Porque no sirve que uno le diga, usted tiene que dejar de fumar, vaya a este grupo de autoayuda. Usted tiene que dejar de fumar, póngase estos parches. No sirven, porque si colocamos los parches y el paciente sigue fumando, tiene niveles de nicotina mayor, el que fuma y el del parche. ¿Estamos? Entonces, es muy importante llegar, primero de todo, a un arreglo. Usted quiere dejar de fumar, lo vamos a tratar de ayudar. Trate de bajar la cantidad de cigarrillos. Véngame a ver la semana próxima. El paciente disminuyó la cantidad de cigarrillos, comenzamos con los parches, comenzamos con el antidepresivo. Entonces, el bupropión vamos a colocarlo 2 semanitas antes de que el paciente deje de fumar. Van a mantenerse, esto no es ineterno, durante 7 a 12 semanas, como los parches. A veces viene gente que lleva meses colocándose los parches, no sirve. No es que el parche le va a sacar las ganas de fumar. Lo que hace el parche, tiene nivel de nicotina y le saca los síntomas de la abstinencia. Entonces, esto no sirve de eterno. Los parches también se hacen entre 8 o 10 semanas. Y esto entonces, vamos a dar bupropión 2 semanas antes, el paciente dice la fecha que va a dejar de fumar, deja de fumar y ahí hacemos el control. ¿Cuándo va a estar en contraindicado esto? Cuando un paciente tenga convulsiones, cuando tenga anorexia, bulimia,
y los que reciben IMAO. Se ha demostrado que el tratamiento combinado de parches y bupropión tienen un 18%, logramos un 18% de abstinencia continua. Ustedes dirán, es muy poco, sí, pero son 18 pacientes que podemos recuperar para que no lleguen al deterioro de esta grave enfermedad. Ahora salió la vericiclina, que esto es del año, el anteaño salió, que es un agonista parcial del receptor nicotínico para la acetilcolina. Esto también reduce los síntomas de abstinencia a la nicotina, aparentemente tiene mejor, digamos, utilidad que los antidepresivos. En realidad hay que llegar a una dosis de 1 miligramo 2 veces por día, también durante 12 semanas. No se van a confundir, todos más o menos son entre 8 y 12 semanas, este son 12 semanas. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos el día 1 a 3, le damos de 0,5 miligramos una vez por día, los días 4 a 7, 0,5 miligramos 2 veces por día, y del día octavo hasta el final, ahí sí logramos la dosis que queremos, que son 2 veces por día. Entonces, recuerden que todos estos actúan sobre el receptor nicotínico y este parecería ser mucho más selectivo. ¿Para qué le voy a mandar a hacer kinesiología respiratoria? Porque va a disminuir la disnea con los ejercicios que le enseña la kinesióloga, y la kinesióloga le va a enseñar ejercicios en el momento de la disnea, de cómo tiene que hacerlo. Mejora la eficiencia de los músculos respiratorios, también la eliminación de secreciones. Es una de las pocas cosas que mejoró la calidad de vida. Fíjense que los broncodilatadores no mejoraron la calidad de vida, y sí el ejercicio respiratorio, y otro que mejora la calidad de vida es la oxigenoterapia. Y algo muy importante es la inserción psicosocial. Ven cuando hacen este tipo de ejercicios o de rehabilitación, que hay otros pacientes que le está pasando lo mismo que a ellos. ¿Qué pasa entonces con esto de hacer la actividad física, que se llama el círculo vicioso del paciente POC? El paciente POC tiene disnea. La disnea le genera inmovilidad, falta de actitud física. ¿Esto qué le produce? Un aislamiento social. Y ese aislamiento social produce depresión. Y la depresión que le genera más disnea. Parece increíble, pero con estos, digamos, ejercicios de rehabilitación, en donde tienen que ir a un centro, hacemos que rompa este círculo vicioso. Y realmente es así, si uno lo ve, el paciente viene mucho mejor. La kinesia habitual que hace el kinesiólogo se va a hacer con los labios entrecortados, con cambios posturales, respiración autocontrolada, y muy importante, el entrenamiento de los músculos de extremidades superiores. Tan solo hacerle tener al paciente o un palito o tener una soga que la levante en su casa va a mejorar la funcionalidad respiratoria. Esto es muy importante. También lo descubrió el doctor Celli, el doctor que hizo el Bodem. Él es el que empezó a hacer los entrenamientos de los músculos de las extremidades superiores. Se demostró que movilizando las extremidades superiores el paciente se transformaba en más hipoxémico y tenía mayor dificultad respiratoria. Entonces se trató de entrenar este músculo respiratorio. Y por ejemplo, en el lugar de Estados Unidos, mucho más fino que nosotros, que ponemos la soguita y un palito, lo llevan a los pacientes a los lugares de tragamoneda, donde tienen que levantar su brazo, y hacen el ejercicio mucho más por ahí divertido. Igual la rehabilitación, esta que hacen los enfermos, son bastante divertidas. Bueno, lo que hablábamos antes era la rehabilitación tradicional. Para los pacientes EPOC se ha hecho un programa que es de rehabilitación, de entrenamiento de los músculos respiratorios, que es un programa diferente. A veces no tienen en todos los centros, pero consiste en un programa de 2 meses, donde el paciente viene 3 veces por semana. Acá en el hospital viene el lunes, miércoles y viernes, donde el paciente hace trabajo en bicicleta, hace trabajo con soga, con pelotas y ejercicios de relajación. El programa dura cada vez que viene 50 minutos, 50 minutos y 10 minutos de relajación.
Es fundamental que vengan 3 veces por semana y también que lo hagan durante 2 meses. Y también es fundamental que cuando terminen estos 2 meses, el paciente en su casa siga haciendo estos ejercicios. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Si no los realiza, otra vez volvemos al nivel 0. Entonces, muy importante, es un programa muy interesante y que da muchos beneficios y una reinserción social muy importante del enfermo. Los pacientes vienen después de pasar los meses y dicen, ay doctora, quiero otra vez volver a hacer. Normalmente se hacen 2 meses acá y en el mundo y nada más. Se los cita después una vez por mes para ver cómo siguen haciendo estos ejercicios en donde fueron entrenados. Pero hay que insistirles que lo hagan en la casa. Entonces, no va a mejorar el B1, como decía, ninguna de las cifras va a mejorar, pero sí mejoran en metros la caminata de los 6 minutos. Mejora la calidad de vida y mejora la sensación subjetiva de la disnea. Es muy importante ese programa. Miren, esto es un trabajo para que vieran los pacientes que hacían antes y después de la rehabilitación en la caminata de los 6 minutos. Es un trabajo que tenía todo, digamos, efectuado funcional, volúmenes pulmonares, nada mejora. Nosotros también lo hemos visto en nuestros enfermos, las cifras no mejoran, pero mejoran su disnea y mejora el test de la caminata en minutos. Entonces, el tratamiento del EPOC desde el punto de vista farmacológico, lo que vimos antes era todo no medicamentoso, ¿no es cierto?, no farmacológico. Primero de todo, el tratamiento del EPOC, el cese del tabaquismo, como decíamos, y después vamos agregando en líneas progresivas. Primero comenzamos con anticolinérgicos, luego agregamos anticolinérgicos y beta 2, nuestro paciente va deteriorándose, tiene mayor disnea, y le agregamos a estos dos la teofilina. El paciente recibe anticolinérgicos, beta 2 y teofilina y no funciona, y le agregamos los corticoides inhalatorios, y después, si todo esto no funcionó, podemos agregarle el corticoide oral. Después lo vamos a ver esto también en los distintos tipos de estadios que hablamos antes. Entonces decíamos, como son la medicación, los broncodilatadores central en el manejo de los síntomas de la EPOC. Van a actuar sobre ese tono muscular que veíamos nosotros, que tiene la remodelación que veíamos recién en la anatomía patológica, y van a aumentar la capacidad del ejercicio sin efectuar cambios en el B1. Los beta 2 agonistas, ¿qué van a hacer? Relajan al músculo liso de la vía aérea, por estimulación del receptor beta 2 adrenérgico, que va a aumentar el AMP cíclico y produce un antagonismo de la broncoconstricción. Efectos adversos de estos, la taquicardia, la arritmia, el temblor y la hipocalemia. No nos olvidemos la hipocalemia, especialmente los que reciben dosis altas de beta 2 adrenérgico. Esto un poquito para lo que estuvimos diciendo antes. El beta 2 agonista va a actuar sobre el receptor de la membrana. Esto va a estimular el AMP cíclico, y algo muy interesante es que este mecanismo va a estimular al receptor de los glucocorticoides. Por eso tiene su accionar cuando le damos el corticoide inhalatorio. Tiene su receptor estimulado por la utilización del beta 2 agonista. Por eso se demostró en los últimos años que es más útil dar el beta 2 agonista utilizando con el corticoide inhalatorio, especialmente en los pacientes que tienen estadio 3 y 4 del EPOC. El beta 2 agonista hay de acción rápida y acción lenta. Los rápidos actúan entre 4 y 6 horas, y los de acción lenta, el salmeterol de 12 horas y el formoterol 12 horas. Salmeterol actúa más rápidamente y formoterol más lentamente. Los beta agonistas 2 de acción corta, relajación, lo que dijimos antes, del músculo liso, aumento de la actividad celular, mejora el clima mucoso, menor producción de edema, disminuye la liberación de mediadores inflamatorios, que esto nos interesa mucho por la fisiopatología, e inhibición de la liberación de acetilcolina. Los beta 2 de acción larga es lo mismo, pero lo que decíamos, mantiene el efecto más sostenido a nivel de receptor beta 2, como es el salmeterol.
el tratamiento regular con broncodilatador de acción larga es más efectivo y conveniente que el tratamiento con broncodilatador de acción corta, pero más costoso. Esto es otra recomendación del GOL. También, pero es lo que se ve en forma habitual, pero para que lo tenga, lo de las guías. Esto parece un lío, pero es bueno para tenerlo en cuenta. Esto es cómo actúan los broncodilatadores. Es decir, en la duración de acción corta y lenta tenemos el formoterol, el salbutamol y la terbortalina. La duración corta, pero un actuar rápido, el salbutamol y la terbutamina. Cuando uno tiene una duración larga, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, pero actúa rápida, más lentamente, perdón, el salmeterolinarado, y este no lo tenemos nosotros acá. Y cuando tiene una acción larga y actúa rápidamente es el formoterol inhalado, ¿sí? Esos son los que estuvimos hablando. Los anticolinérgicos, que esto es el bromuro de ipatropio y el tiotropio, van a disminuir el tono vagal de la vía aérea. Sabemos que los anticolinérgicos van a actuar sobre los receptores muscarínicos. Y los receptores muscarínicos están más en las vías aéreas centrales, si bien han encontrado algunos a nivel de los alvéolos y los periféricos, pero es más a nivel central. Así tenemos los receptores M1 en el ganglio parasimpático, ganglios parasimpáticos, los M2 en el nervio parasimpático postgangliónico y el M3 en el músculo liso. El bromuro de ipatropio tienen receptores que no son específicos, actúan a cualquier nivel específico. En cambio, el tiotropio tiene receptores específicos, va a actuar sobre el M1 y el M3. Por eso tiene una acción prolongada, es 4 o 5 veces más potente que el bromuro de ipatropio. Recordar que cuando damos tiotropio no tenemos que dar bromuro de ipatropio, hay que decirle al paciente que no lo tiene que utilizar salvo aisladamente, se lo retiramos, porque son normalmente pacientes que requieren mucha medicación broncodilatadora y ya vienen recibiendo, se le retira entonces el bromuro de ipatropio y le indicamos el tiotropio. El tiotropio ha demostrado que al disminuir el tono a nivel del bronquiolo terminal, disminuye, digamos, el volumen residual en muchos de los enfermos. Nosotros de entrada eso un poco como que nos parecía medio extraño, ¿no? Cuando uno tiene destruido el parénquima pulmonar, ¿cómo va a mejorar el volumen residual? Y en realidad lo hemos probado con los enfermos y pasado el año haciéndole una determinación y mejoraron el volumen pulmonar disminuyéndole la capacidad pulmonar total. Entonces, el anticolinérgico, decíamos, bloquea el efecto acetilcolina sobre el receptor M3, bromuro de ipatropio, que es no selectivo y lo vamos a dar cada 6 u 8 horas por vía aerosol o nebulización. Sepan que la nebulización o el aerosol no es una superior a la otra, sino que el aerosol es más cómodo para el paciente, que no tiene que estar con el equipo, pero como efectos se demostraron iguales efectos. Y el tiotropio, que se da una sola vez en el día, que es 5 o 6 veces, decíamos, más potente, entonces lo damos una sola vez por día. La combinación de los broncodilatadores beta 2 más un anticolinérgico produce una mejoría. Si a esto le agrego la tiofilina, tiene una mejoría adicional. No sé si lo pasé antes, pero la teofilina, si bien es buena, pero no se la utiliza tanto por los efectos tóxicos. Esto es para demostrar cómo en trabajos, como si nosotros damos combinado, tenemos mejor efecto broncodilatador. Esto es placebo, esto es utilizando ipatropio y esto es utilizando con salbutamol en 200 microgramos y esto es utilizando con 400 microgramos, que es lo que en forma habitual utilizamos. Fíjense que la combinación es mejor que darlo solo. Bueno, la torfilina, como decíamos, es efectiva, pero debido a su toxicidad se prefiere utilizar primero de todo la medicación inhalatoria, así la vamos a utilizar como un complemento. Es un inhibidor no específico de la fosfodiesterasa y los efectos adversos, la arritmia, insomnio, náuseas y las convulsiones.
Glucocorticoides. Esto es muy importante. Los orales, uno lo puede utilizar durante 2 semanas y ver si el paciente mejora su broncoconstricción. Es un poco pobre predictor, no es recomendado darlo en forma crónica, sí en las exacerbaciones. Exacerbación le vamos a dar corticoide hasta vía por inhalatoria, aunque no sea inyectable, pero en forma crónica se demostró que no tenía mayores beneficios. El corticoide inhalatorio no va a mejorar el declive, pero ¿cuándo se lo voy a dar? Y se lo voy a dar en los pacientes que tengan un B/1 menos del 50% o que tengan exacerbaciones repetidas. Entonces, muy importante, porque a veces se ve como que estuviéramos tratando igual, a veces nos dicen a los neumonólogos, a los asmas y a los pacientes de EPOC, pero esto está demostrado que cuando tienen un B/1 bajo o tienen muchas exacerbaciones, se benefician utilizando corticoides inhalatorios. Entonces, corticoide inhalatorio más beta-2 de acción larga son más efectivos que los componentes en forma individual. Eso también es de la experiencia Golf. Antibióticos. Tengo que dar antibióticos en forma profiláctica. No son efectivos, no demostraron beneficios. Son sí recomendados en las exacerbaciones infecciosas. Y eso a veces no nos ponemos de acuerdo, parece, con los infectólogos, porque en realidad los EPOC, cuando tienen aumento del volumen, cambian la coloración de la secreción, tenemos que dar tratamiento antibiótico. Y sobre todo porque lo vimos en las nuevas experiencias, en donde el proceso inflamatorio tiene que ver con los cuadros infecciosos agregados. Entonces, están recomendados en las exacerbaciones y no son efectivos en la profilaxis. Antitusivo, la tos es una forma de defensa en el paciente POC para sacar secreciones, entonces está contraindicado su uso en el EPOC estable. Los mucolíticos, existe una controversia, pero en realidad las guías no los recomiendan. El que recomienda son los agentes antioxidantes, como la N-acetilcisteína, en donde reduce las frecuencias de las exacerbaciones. Saben que se dan durante 10 días. El hecho de prolongarlo mucho más tiempo aumenta mucho más la cantidad de secreciones y nos resulta difícil el manejo en el volumen del paciente. Este es un medicamento que también se usa como triple tratamiento en la fibrosis actualmente pulmonares, pero en los pacientes EPOC darle durante 10 días. Las vacunas antigripal y antineumocóxicas, reduce el 50% en la antigripal de las formas graves y la muerte de esta enfermedad. Entonces, realmente aconsejarles a nuestros enfermos de que tienen que estar vacunados contra la gripe. La antineumocóxica disminuye las neumonías adquiridas de la comunidad y especialmente es fundamental en los pacientes que tengan EPOC y con un B/1 del 40%. ¿Por qué es esto? Porque está entrando en controversia si realmente la vacuna antineumocóxica tiene tanto accionar sobre la sobrevida y sobre la calidad de vida de los enfermos. Por eso, de los nuevos trabajos, mostraron que los que se beneficiarían serían los que tienen un B/1 por debajo del 40%, es decir, los EPOC graves, los más severos. Y no hay que esperar a los 65 años, porque a veces un concepto es que tienen EPOC y recién se hace la vacunación cuando el paciente tiene 65 años. No, es decir, en cualquier momento. Si el paciente tiene EPOC y tiene 50 años, tiene que estar vacunado. Bueno, y el tratamiento, esto es un pequeño resumencito de como lo que hablamos antes. Fíjense, en el estadio 0 lo sacamos, el estadio 1, que era el que B/1 del 80%, ¿qué vamos a hacer en él? Vamos a eliminar los factores de riesgo, vamos a decirle que tiene que dejar de fumar, le vamos a dar toda la educación sobre la enfermedad futura y los vamos a vacunar. Puede ser que sea un paciente que tenga ya algunos síntomas, entonces podemos utilizar ahí los anticolinérgicos. ¿Se acuerdan que los primeros que empezábamos a utilizar eran los anticolinérgicos, como el bromuro de ipatropio? Ese es el primer medicamento que le empezamos a dar a nuestro enfermo. Ya es un enfermo que pasó al estadio 2, o es un enfermo que tiene un estadio 2, que está entre el 50 y el
de B1, ahí le vamos a decir lo mismo que antes y vamos a darle también los broncodilatadores de acción corta. Podemos utilizar también alguno de acción larga y le vamos a incorporar la rehabilitación. En el estadio 3 vamos a poner todo lo que dijimos antes, murodipatropio, el beta 2 de acción corta o larga, y como ya tiene entre 30 y 50%, le vamos a incorporar los corticoides inhalatorios. Entonces el beta 2, el corticoide inhalatorio, veremos si requiere o no la teofilina, también le vamos a hacer la rehabilitación, lo vamos a vacunar. Y en el estadio 4, en donde tiene menos del 30%, es el paciente en donde le vamos a colocar oxigenoterapia, si tiene desaturación, y veremos, de acuerdo con la edad, hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando yo le coloco la oxigenoterapia prolongada, cuando voy a tener en reposo una PO2 de 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno de menor de 88%. Y si tengo una PO2 entre 55 y 56, que es a veces lo que más uno ve, y tiene una saturación de 89%, voy a tener que tener estas cifras más una de las siguientes, o que tenga hipertensión pulmonar, o que tenga insuficiencia cardíaca congestiva, o que tenga poliglobulia. Esto es el reposo, pero puedo hacer también en ejercicio, y que el paciente tenga en ejercicio una PO2 de 55 milímetros de mercurio, o que tenga una saturación de 88%. Esto es lo que voy a indicar de oxigenoterapia. La oxigenoterapia se hace con flujos entre 2 y 3 litros por minuto. Los beneficios que se encontraron son alrededor de 16 horas, intermedio es entre 12 y 16 horas. Si el paciente no va a hacer 12 horas de tratamiento, mejor no indicárselo. ¿Cómo tiene que hacer el paciente la oxigenoterapia? La hace durante toda la noche, ahí ya gana 8 horas, y después durante el resto del día en forma intermitente. Hasta cumplir, lo ideal sería 16 horas, y si no puede, por lo menos entre 12 y 16 horas. Si un enfermo viene y les dice, lo tengo 24 horas, ¿tengo algún problema? No hay ningún problema que reciba 24 horas, pero siempre fíjese en el flujo. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen CO2 alta, si tienen un flujo más de 3 litros, pueden aumentar su CO2 y ser contraproducente y no beneficioso. Bueno, las distintas formas son con el tubo de oxígeno que conocemos todos, el concentrador de oxígeno o el oxígeno líquido, que es el paciente para que se pueda movilizar. Los tres son beneficiosos, los tres son útiles. Lo que pasa es que el concentrador de oxígeno puede llegar hasta 5 o 6 litros nada más, sobre todo si el paciente está descompensado en su domicilio, el tubo de oxígeno puede a mucho más. El oxígeno líquido es más caro también y necesita tener una especie de un tubo donde se lo introduce y ahí se lo carga, y eso es más costoso y a veces las obras sociales no lo facilitan. La ventilación no invasiva a presión positiva, ¿cuándo la podríamos llegar a dar? Los resultados todavía son conflictivos, pero tiene una utilidad cuando hay retención de anhídrido carbónico. Fundamental esto, si no tiene CO2 alta, no les va a ser útil. CO2 alta y que tengan desaturación durante el sueño. Podemos aplicarlo cuando el paciente está estabilizado para entrar a una lista de trasplante, puede disminuir la mortalidad y acorta a veces los tiempos de hospitalización. Criterios, entonces la disnea del paciente, que tiene que ser de moderada a grave, cuando veamos que está utilizando los músculos accesorios o el movimiento paradojal del abdomen, cuando el paciente tenga una acidosis de moderada a grave o una hipercapnia, recuerden siempre por encima de 45 milímetros de mercurio. Entonces es muy importante la CO2 y también una frecuencia respiratoria de más de 25 respiraciones por minuto para que nos sea útil. Exclusión son largos, pero que el paciente haya salido de un paro, que no colabore, que tiene alteración de la conciencia, que tenga una cirugía facial, que tenga quemaduras, obesidad, todo esto, todo lo que no pueda colaborar el paciente, no vamos a poder hacer una ventilación mecánica no invasiva, que en la actualidad se pueden hacer también en domicilio. Para uno
calibrar o ver cómo el paciente reacciona al BiPAP, siempre es interesante tenerlo un día en el hospital y después mandarlo a su casa aunque esté haciendo su internación domiciliaria. Y entonces llegamos al tratamiento quirúrgico. También podemos hacer cosas quirúrgicas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es así como podemos hacer la bullectomía, que es sacar una bulla que va a comprimir el parénquima pulmonar. Siempre tenemos que saber que el parénquima pulmonar por debajo esté bueno, para lo cual ahí se hace centellogramas, ventilación, perfusión, o una arteriografía pulmonar, porque no tiene ningún sentido sacar una bulla si el parénquima pulmonar por debajo no tiene buena funcionalidad. Podemos hacer una neumorreducción, que consiste en sacar pedazos no con buena vasculatura, que esté muy destruido del pulmón, que serían los 2/3 por ahí de un pulmón, para sacarlo, y el trasplante pulmonar. Entonces vamos a ver ahora un poquito las indicaciones. Bullectomía, el que tenga una bulla y que tenga buen parénquima pulmonar por debajo. La neumorreducción hay que ser muy detallista para que funcione bien, para que funcione bien esa cirugía. El paciente tiene que tener disnea. El B/1 tiene que estar entre 20 y 35%. Por debajo de 20, ese paciente va a ir a trasplante, no puede ser neumorreducción. Por encima de 35% del B, lo dejo tranquilo. Entonces, un enfermo que tiene que tener un B/1 entre 20 y 35. Un paciente que tiene que tener una DLCO entre 25 y 60%. Una capacidad pulmonar total más de 125%. Un volumen residual más de 250%. Y el test de la caminata va a haber dos modificaciones. Uno es que camine más de 150 metros y que con la rehabilitación en 30 minutos pueda llegar a tener una saturación del 90%. Y el que camina menos de 150 metros, que por lo menos pueda hacer una rehabilitación en bicicleta y soportar hasta 30 minutos. Entonces, fíjense que tienen que ser pacientes que tengan que movilizarse. Tienen que tener un B/1 bajo, DLCO que tenga que ser bajo, una alta capacidad pulmonar total, un volumen residual aumentado y una test de la caminata, fíjense que es bajito, 150 metros lo que puede caminar. Las contraindicaciones, acá sí es muy importante tener la tomografía computada, porque si el enfisema es homogéneo, ni abran la boca para hacer una neumorreducción. Tiene que ser un enfisema heterogéneo para que pueda hacer una neumorreducción, porque si tiene todo homogéneo, no le puedo liberar nada, va a tener todo lastimado su pulmón, todo con zonas de enfisema. En cambio, si es heterogéneo, voy a tener zonas que estén funcionando bien y zonas que estén funcionando mal. No tiene que tener hipertensión pulmonar. La presión de la arteria pulmonar tiene que ser por debajo del 40 milímetros de mercurio. No tiene que ser obeso. No tiene que tener una enfermedad cardíaca. No tiene que tener una neoplasia. No se lo puede hacer si el paciente está respirador y es un paciente que es ambulatorio. Un no ambulatorio que no se pueda mover no puede hacer neumorreducción. ¿Por qué? Porque el paciente después de la neumorreducción se lo despierta inmediatamente, no se lo deja días en respirador, sino que se lo despierta. Entonces, si tengo un paciente que no se moviliza porque tiene una atrofia muscular, no va a poder salir de la anestesia rápidamente. Entonces, por eso es que tiene que ser un paciente de ambulatorio. Tampoco puede tener una CO2 alta, tampoco tiene que tener una cirugía anterior, no puede estar fumando, no tiene que estar recibiendo corticoides más de 10 a 15 miligramos por día, no tiene que tener secreciones purulentas. No abramos la boca, neumorreducción si el paciente es bronquial crónico. No es una contraindicación también formal para hacer una neumorreducción. Fíjese que son enfermos muy seleccionados los que pueden hacer una neumorreducción. Y sepamos que mejoramos con las neumorreducciones entre 400 a 500 mililitros en el funcionar respiratorio, pero desgraciadamente han sido demostrados estudios que llevan 5 años que estos pacientes pierden esa cantidad que recuperaron entre 4 y 5 años. Entonces muchas veces es utilizado como un medio intermedio al trasplante,
paciente antes de ser trasplantado, si tiene estas condiciones, puede hacer una neumorreducción, para lo cual prolonga más su vida, mejora su calidad de vida durante 4 o 5 años. Este es un enfermo que antes vimos las placas, ¿se acuerdan? De tórax, que tiene un enfisema. Fíjense, quiero que se presten mucha atención a las bases. Las bases, fíjense, esto es después de hacerle la neumorreducción. Miren cómo cambia. Y vamos a ver en el perfil, fíjense lo que era en el perfil este diafragma, y después de la neumorreducción, cómo mejoró. ¿Estamos? Bueno, y por último el trasplante pulmonar, que tiene una serie también de requisitos. Son enfermos que tienen B1 por debajo del 20% y casi todos son oxígeno dependientes, no pueden tener más de 20 miligramos de corticoides por boca, no se pueden llegar a trasplantar. Y los tipos de trasplantes que se pueden hacer son el unilateral, para lo cual el paciente tiene que tener 65 años, menos de 65 años. Si quiero hacer un bipulmonar, tiene que tener menos de 50, y si necesita un cardiopulmonar, menos de 55 años. Entonces, esto también uno cuando está en un consultorio que se le ocurre, y este paciente no podría ser factible de un trasplante o hacer neumorreducción, no tienen edades, por eso es que no se los mencionó, y hay pacientes operados de 75 años de neumorreducción. Entonces, pero en este caso sí, es muy importante la edad, que no fume y el corticoides. No importa que no se movilicen. Y por último, las exacerbaciones del EPOC es un evento en el curso natural de la enfermedad, y el cambio que van a tener son la disnea, la tos y la expectoración. La instalación va a ser aguda y lo que vamos a necesitar es el cambio de la medicación. Por ahí, aumentar la dosis de los medicamentos que estuvimos hablando, a dar a lo mejor corticoides por vía bucal o vía endovenosa, y la causa más frecuente son las infecciones, y en este caso sí se benefician por el agregado del antibiótico, lo que decíamos antes. Si tengo una exacerbación y tengo aumento de la secreción o secreción purulenta, se va a beneficiar con el agregado de antibióticos. Los broncodilatadores aumentando la dosis, los glucocorticoides sistémicos por vía oral van a ser eficientes, y la ventilación no invasiva va a mejorar la acidosis, va a reducir la CO2 y acorta el tiempo de hospitalización. Cuando yo voy a decirle a un paciente, bueno, acá paramos del tratamiento ambulatorio o por ahí domiciliario, cuando tengo aumento de los síntomas o que tenga un EPOC grave, cuando tenga cianosis y edemas periféricos. Recuerden el temblor fino. El temblor fino a veces no es por la medicación, uno le investiga al paciente, pero usted se le aplicó más broncodilatadores, no, es el aumento de la CO2 brusca. Esos pacientes que tiemblan, EPOC, tengan en cuenta la CO2 que aumentó en forma brusca. Entonces, cuando existan estas exacerbaciones, la aparición de arritmias, cuando tengamos dudas diagnósticas o un soporte domiciliario insuficiente, tenemos que internarnos. Entonces, la eliminación del tabaco y la oxigenoterapia son los únicos tratamientos que cambian la evolución clínica de la EPOC. Los demás tratamientos son sintomáticos y no mejoran el pronóstico de la enfermedad a largo plazo. Entonces, el EPOC es subdiagnosticado en el 55% de las personas. Por eso lo que hacen atención primaria es fundamental su accionar. Recuerden, paciente más de 40 años y que fume, de pedirles un funcionar respiratorio, porque a veces no llegan a tener síntomas. Y entonces es fundamental el diagnóstico precoz y actuar contra el cigarrillo. Muchas gracias.